profesor sordo en Canarias sin intérprete desde hace 5 años. Un profesor sordo de las islas denuncia su cese injustificado. Nos vamos hasta nuestro estudio en Santa Cruz de Tenerife. Saludamos a Miguel Ángel San Pedro y también a Berta López, intérprete. Buenos días. Bueno, ahí los tienen ustedes en pantalla. Me gustaría, Berta, que le preguntaras a Miguel Ángel primero en qué situación se encuentra en estos momentos, porque, como digo, 5 años, como bien dice este titular, 5 años esperando por un intérprete que le ayudase a dar clases. En realidad no han sido 5 años sin intérprete, sino que cada año me he encontrado con dificultades a la hora de tener la intérprete. A veces he estado esperando durante 1 mes, 3 meses, entonces no he podido preparar y organizar bien mis clases y mi programa curricular. Acudir a todas las reuniones con el profesorado y también con alumnado nuevo que no me conocía. La comunicación era muy complicada, teniendo este tiempo sin intérprete. Han sido 5 años en los que se ha repetido esta situación y al no tener más adaptación me he visto en una situación de baja, de diferentes bajas, y ahora me encuentro con que me han cesado de mi puesto de trabajo y que no entiendo esta situación, porque en realidad el fallo, el error es de la Consejería de Educación. De ahí esa denuncia que él ha hecho a la Consejería de Educación, ese cese, según nuestro invitado, injustificado, porque ya él había dado clases, ¿no? Él tenía un traductor en un principio y él estaba dando sus clases con toda la normalidad y sin ningún tipo de problema cuando tenía intérprete. Sí, por ejemplo, el primer año, para aclarar un poco, los 2 primeros años que yo empecé a trabajar, justo coincidió con la pandemia del COVID. Entonces teníamos que asistir con mascarilla y para mí fue una gran dificultad, una barrera comunicativa muy grande. Yo tenía que ir a trabajar, pero claro, para adaptar el puesto de trabajo para mí era muy difícil porque yo tenía que solicitar una intérprete de lengua de signos, la solicitaba pero tardaba mucho en dármela. Entonces al final lo único que tenía que hacer era dar clases como podía, se me gastaban los rotuladores todos los días porque tenía que escribir en la pizarra, el alumnado me preguntaba, yo tenía que ir corriendo a su sitio, volver a la pizarra. Era una situación muy compleja. Al final eran unas condiciones laborales infrahumanas. Yo veía que el resto de compañeros, ¿no?, y compañeras pues no tenían ninguna dificultad a la hora de desempeñar su trabajo, pero yo me veía en una situación de desigualdad total. La Consejería de Educación no hacía caso omiso a estas peticiones. Yo bueno, entiendo que a veces a lo mejor la primera vez que se solicitan estos recursos de intérprete puede ser complicado gestionarlo, pero esta situación se repetía continuamente y al final se daban diferentes errores y también se daba a entender que las personas sordas, ¿no?, al final no tenían los mismos derechos. Por ejemplo, igual que se dan accesibilidad, adaptaciones para barreras arquitectónicas, se pone una rampa, pues también necesitamos estas adaptaciones para nosotras, porque yo soy profesor de lengua y literatura, entonces necesito una intérprete de lengua de signos. Cuando yo la tengo puedo enseñar sin problema y en normalidad. Igual que el profesorado oyente, es importante saber que la intérprete de lengua de signos no es solo para mí como profesor, sino también para el alumnado que no sabe lengua de signos. Eso hay que tenerlo claro, porque a veces se piensa que la intérprete es solo para las personas sordas, pero no, también para las personas oyentes, porque si no yo podría dar mi asignatura en mi lengua, ¿no?, que es la lengua de signos, mi lengua natural y materna, sin problema, pero este recurso está para las 2 partes. El problema es que hay un desconocimiento muy grande sobre el mundo de las personas sordas y hay que tener una intérprete que sea de calidad. Es igual que una persona que tiene problemas de vista, no le puedes dar unas gafas que tenga cualquier graduación y ya está. Eso no es una adaptación, porque si no, no va a poder conseguir ver bien. Pues es igual en la situación de las intérpretes. En los 4 años he tenido intérpretes que algunas no han sido de calidad, porque al final son subcontratas que se hacen y es verdad que, bueno, está la molestia de tener la intérprete tarde y luego de una mala calidad.
verdad. Al final, el último año yo estuve presionando y la Consejería de Educación sí que hizo una contratación directa de la intérprete de lengua de signos y las condiciones salariales obviamente mejoraron y ahí se presentaron más intérpretes como candidatas, ¿no?, para este puesto de trabajo, pero después me encuentro con el cese laboral. Vale, entonces pero al final en realidad es un problema interno y estructural. Miguel Ángel, sí me gustaría aclarar una cosa, porque creo que la Administración tiene obligación de proporcionarle, en este caso, a Miguel Ángel como profesor, a Miguel Ángel Salpedro, un intérprete de lengua de signos. Está en la ley. Tienen esa obligación, cosa que de manera ininterrumpida se ha estado incumpliendo. Efectivamente, la ley defiende y obliga a esta adaptación y cuando yo he tenido intérprete de lengua de signos no he tenido ningún problema. El alumnado ha sido testigo de que, y el resto de compañeras y compañeros, de que yo tengo la capacidad. En el cese se explica que yo no tengo la capacidad, pero no es así. Al final mezclan diferentes cosas por enfermedades, lesiones, y todo se mezcla en el mismo intento de justificación. En realidad yo lo que he sentido sobre todo es situaciones de ansiedad relacionados con la no adaptación a mi puesto de trabajo. Me he encontrado con todas estas barreras y la ley lo dice claro, la consejería lo sabe, pero hace caso omiso. También no es un problema de que yo no tenga la capacidad, ni que no tenga la capacidad intelectual o de dar las clases, sino que están los problemas de atención, bueno, de audición, de dependencia, que también me justifican, pero en realidad yo no tengo ninguna dependencia. Yo solo necesito ese recurso, igual que, como comentaba antes, el ejemplo de las personas que necesitan unas gafas. Yo con el recurso de la intérprete puedo ejercer mi trabajo. Entonces, al final, yo creo que es también una forma de una inclusión real y efectiva si el profesor sordo está en el aula, pero esto no se está cumpliendo y bueno, yo por eso quería reclamar públicamente para romper esa discriminación que venimos sufriendo las personas sordas. Total, mira, tenemos la respuesta que nos ha dado Educación, te la voy a leer textualmente. Las referencias a la Consejería de Educación en cuanto a la declaración de no aptitud para el ejercicio de la docencia de este profesor provenientes del informe de la inspección médica, que es el órgano que ostenta la competencia para determinar la capacidad para la docencia, Educación no puede rebatir el señalado informe, pues el decreto regulador de la Comisión para la Valoración de la Capacidad establece que será esta la que determine si reúne este requisito. Es la contestación que ha dado Educación, Miguel Ángel. Realmente la inspección médica, yo creo que se tiene que actualizar, sobre todo a nivel legal, para saber cómo dar los apoyos a las personas con discapacidad. Creo que hay un gran desconocimiento por su parte y no tienen las capacidades para hacer un buen diagnóstico. Ya en estos años yo he sufrido mucho, he tenido problemas de salud mental porque a mí no me gusta estar sin trabajar, ¿no? O sea, yo no puedo esperar, no me parece bien que yo tenga que esperar un mes, 2 meses, 3 meses hasta que tenga la intérprete de lengua de signos para poder desarrollar mi trabajo. Me parece que no es digno para mí. Entonces, es verdad que el alumnado, yo no he tenido ninguna queja por su parte, estaban contentos conmigo, pero al final ven que esta situación es muy complicada y prefieren hacer el cese. Entonces, ¿para qué están los puestos reservados para personas con discapacidad? Bueno, yo les agradezco primero a Miguel Ángel que hayas elegido este programa para hacer esta denuncia, porque también es abrir las puertas a otros compañeros, a otras personas sordas que quieran también ejercer su profesión en cualquiera de las que se preparen, porque también, repito, si hablamos de inclusión para todos, no para unos y para otros no. Por eso, gracias por acercarnos y también desde aquí nuestro apoyo a las personas traductoras de lengua de signos, que sabemos que no se les dignifica como se merecen esa profesión y ese trabajo que tan bien hacen. Así que gracias a los dos y seguiremos atentos a ver qué sucede, a ver qué dice ahora Educación. Un abrazo. Muchas gracias.